1986. A partir de aquel año las referencias al instrumento se multiplican. Gracias a William Gilbert y su hipótesis, los vendedores y fabricantes de brújulas empiezan a entender sobre este fenómeno. La célebre carta de Pierre Perelin de Maricourt, redactado en 1269 y publicado 3 siglos después, es una de las contribuciones de la ciencia medieval a la física, que habla sobre la fabricación de las brújulas y propiedades del imán. Los errores de la brújula no se tomaron en cuenta hasta la primera mitad del siglo XV, por la probable iniciativa de los fabricantes alemanes. Estos errores son explicados en 1646 cuando Thomas Brown presenta la existencia de los polos magnéticos. En la carta de Pierre en 1269, en la segunda parte, se lee la primera descripción en Occidente de la fabricación de la brújula, donde Pierre sugiere erróneamente que los polos del imán se atraen por los polos celestes. Se describió un instrumento que era mejor y más eficaz, donde un recipiente con el hondo y el ancho suficiente y una tapa tal como el vidrio se colocaba sobre un eje delgado que era fijado a la caja. Se realizó ese instrumento con los polos norte y sur de un imán, dejando que la aguja girara y el eje se orientara. Pero aquel instrumento presentaba muchos errores. La cosa tuvo su mejora notoria cuando se inventó la brújula seca, que en lugar de flotar en el agua, colgaba de un eje que permitía que girara libremente. Si esto se ubica en la Rosa de los Vientos, es muy útil para navegar, ya que sabemos dónde se dirige el barco. Con el paso del tiempo, a la brújula se le añadieron más detalles que la hacían mucho más práctica. Una brújula suspendida en el aire estará oscilando mucho y cualquier movimiento la hará vibrar. Y se necesita precisión. El problema se resolvió poniéndole un sistema dentro de un compartimento con un líquido espeso como el aceite. Hay que recordar que el nombre brújula viene del pensamiento de que este era un instrumento de brujería. Durante la historia de la brújula se crearon algunas supersticiones sobre su funcionamiento, debido a la poca explicación y entendimiento sobre este, por lo que varios filósofos y científicos llegaron a creer que la brújula era un instrumento divino e indescifrable. Fueron inventadas varias teorías que decían que en el Polo Norte había una gran roca hecha de hierro que hacía que las brújulas apuntaran a este. Existieron hipótesis como las de Pierre hasta llegar a la de los polos magnéticos de Thomas Brown. Para hablar del paso de la brújula al GPS se debe hablar del posicionamiento global, que a decisión de la administración americana es un regalo que sería un verdadero motor de la economía en la sociedad moderna. Hoy en día los GPS se llevan en varios coches, se venden de bolsillo y también todos los celulares lo tienen. El GPS funciona buscando la posición de 6 satélites y según su distancia calcula el lugar donde te encuentras. La historia del GPS se remonta a 1965. Su uso sería solo para los militares, los departamentos de defensa y de transporte. La NASA se puso a la obra para la creación del nuevo instrumento. Ya tenían los satélites. Empezaron el sistema de Transit, 6 satélites en órbita. Cubrirían toda la Tierra en movimiento, pero solo se accedía a ellos cada hora y media. Pero tenía un error de 250 metros que afectaba barcos y submarinos. La Unión Soviética o URSS tenía un propio sistema llamado Tskada, haciendo que los americanos hicieran una inversión para dejarlos atrás. El gobierno le ordenó a la empresa Rockwell la construcción de 24 satélites que se colocarían en órbita para tener una cobertura completa y continua. En 1978 se realizó el primer lanzamiento de un satélite experimental. El sistema comenzó su funcionamiento en 1983, aún sin completar todos los lanzamientos. En ese mismo año se produjo un desastre en el vuelo 007 de las líneas coreanas,
que invadió el espacio aéreo de la Unión Soviética y por equivocación se derribó con 240 pasajeros a bordo. Este fue el hecho de por qué el GPS se volvió para todos, sin importar puestos y ubicación social. A raíz del accidente del vuelo 007, el gobierno estadounidense anunció que el uso del GPS sería de uso libre por civiles una vez terminado. Siendo el año 2000, este se libera para ser usado a nivel mundial. El GPS aportó a sistemas de transporte y telecomunicaciones, aportando al mismo tiempo a la ciencia y demás desarrolladores. Este sistema tenía una margen de error entre 5 y 10 metros. Desde aquí empiezan a hacerse GPS individuales y portátiles para que fueran más prácticos. El GPS dio como resultado la creación del GLONASS, propiedad de la Unión Soviética, la actual Rusia. El sistema funcionó con 18 y 19 satélites con mínimo 4 en órbita. Otro sistema GPS conocido es el Napstar, el cual destaca por lo preciso en sus datos y funciona con 30 satélites y 3 en órbitas. Funciona desde el 2016. Entre estos dos sistemas de GPS, el más usado es el GLONASS, ya que todavía está en uso en Rusia. Bill Clinton fue el presidente que hizo posible el uso del GPS a nivel mundial. El GPS es una de las herramientas que más ha ayudado a la humanidad, ya que varias aplicaciones creadas hoy en día utilizan el mencionado instrumento. Un ejemplo de aplicaciones que implementan el uso del GPS aquí en Colombia es Waze. Esta es una aplicación gratuita y que aparte de ubicarnos nos ayuda con las rutas que pueden estar más trancadas y algunos accidentes de tránsito. Con la llegada del GPS bajaron la tasa de accidentes o irregularidades en aviones, ya que muchas veces estos se perdían en el aire. Otra aplicación frecuentemente usada es Google Maps, la cual implementa el uso del GPS para facilitar la ubicación y ayudar a llegar a un destino seleccionado. Google Maps se usa mundialmente y esta también ayuda a encontrar algunos restaurantes y reseñas de estos. El GPS es útil a tal punto de que la vida cotidiana se facilita en varios aspectos, haciendo más fácil llegar a diferentes lugares los cuales no eran de fácil acceso. Podemos encontrar que el país donde más se utiliza el GPS es en Rusia y donde más cantidad hay es en Japón.